en cada uno de mis hermanos, Señor, que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea exaltado, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y le doy la bienvenida a nuestra hermanita Josefina, que está allá atrás. Bienvenida, mi hermana. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a un pasaje muy conocido, creo yo y espero. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Incluso algunos no lo sabemos de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Le damos lectura a todos juntos, mis hermanos? La palabra de Dios dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya estamos en el mes de octubre, gracias a Dios, ya octubre. Y debo confesar que el mes de octubre me gusta mucho por varias razones. Voy a empezar desde las menos importantes hasta la más importante, y no porque no me vaya a escuchar mi hermana. Hoy, en este mes, cumpleaños mi hermana, la más chiquita. En este mes, pues ya se empiezan los friecitos, así como que, ya viene la temporada bonita del año. En lo personal, a mí me gusta más el frío. Pero también este mes, hermanos, me gusta mucho porque en este mes recordamos y se le conoce como octubre, el mes de la Reforma Protestante. Fue en este mes, un 31 de octubre, que un monje agustino, Martín Lutero, clava sus 95 tesis, 95 ideas, 95 propuestas en la puerta de la iglesia donde él predicaba, donde él pastoreaba en Alemania. Y esas 95 tesis, hermanos, eran 9 propuestas que él hacía, o como 9 reclamos, o protestas más bien, donde decía: esto enseña la Biblia, y esto está enseñando el Papa o la Iglesia. ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿A la Biblia o a lo que enseña el Vaticano, o lo que enseña la Iglesia? Y por supuesto, hermanos, que tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Así que este mes por eso me gusta, hermanos, porque nos recuerda, hermanos, si no nuestros orígenes, porque nuestros orígenes como cristianos, los llamamos cristianos porque creemos en Cristo. Así que nuestros orígenes es Cristo, nuestro Señor. Pero, hermanos, también este mes me gusta porque nos recuerda ese volver constantemente a las Escrituras. Hermanos, hoy en medio de tanto, hoy podemos ver como un abanico de maneras como la gente intenta encontrar la palabra de Dios. Un abanico que cuando tú lo abres se va extendiendo. Algunos quieren encontrar la voz de Dios en un montón de maneras, desde profecías, sueños, visiones, nuevas revelaciones. Pero creo que en este mes deberíamos de recordar como cristianos que constantemente debemos recordarnos que si queremos escuchar la voz de Dios, debemos de acudir a las Escrituras, a la Biblia, y solo a las Escrituras, hermanos. Así que déjame comenzar diciéndote, hermanos, que la Escritura tiene, vamos con esta frase, la Escritura tiene 2 puntitos. Vamos a ver 3 cosas que tiene la Escritura. La Escritura tiene, hermanos, en primer lugar, un ataque constante. Hermanos, ¿sabías que la Biblia es el libro en la literatura? La Biblia es el libro más atacado desde sus orígenes. La palabra de Dios, hermanos, sufre un constante ataque. Un ataque feroz, un ataque constante, un ataque que, hermanos, si no estamos preparados y no estamos fundamentados en las Escrituras, hermanos,
como en Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3? El primer ataque a la palabra de Dios. Dios le dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Y entonces viene la serpiente, que es Satanás, el diablo, y le dice: con que Dios les dijo. Aquí, hermanos, tenemos el primer ataque en Génesis 3. No vamos a ir al pasaje, si no nos vamos a alargar. Pero Génesis capítulo 3 tenemos el primer ataque a la palabra de Dios. Y es el mismo diablo, hermanos, quien origina este ataque. El ataque a la palabra de Dios, a poner en duda la palabra de Dios, a decir: ¿realmente Dios me está hablando a través de su palabra? Pero el ataque, hermanos, no quedó allí. El ataque continuó por los siglos, y los siglos vinieron. Hermanos, muchos hombres, si te dedicas a estudiar la historia, hermanos, de la Biblia, de las traducciones bíblicas, te darás cuenta que muchos hombres tuvieron la intención de destruir las escrituras. Pero hoy esos hombres están muertos, porque todos tenemos que morir un día. Y la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Hermanos, si la Biblia no fuera la palabra de Dios, hace tiempo que ya no estuviera entre nosotros. Es el libro, es la literatura que ha sufrido más ataques. La han quemado, la han prohibido, la han malinterpretado. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que la palabra de Dios sigue y permanece. Creo que es una evidencia clara de que nuestras Biblias, hermanos, es la palabra de Dios. La Escritura tiene un ataque constante. La Escritura tiene, dijimos, 2 puntitos, hemos visto un ataque constante. Pero también la Escritura tiene, hermanos, un fundamento fuerte. La Escritura, hermanos, tiene un fundamento fuerte. Y es que la Escritura, vamos a nuestro pasaje que leímos ahora sí. Segunda de Timoteo 3:16, dice el apóstol Pablo escribiéndole al joven pastor Timoteo, que ni era tan joven, dicen que tenía como unos 40 años, cuando le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice: Timoteo, toda la Escritura es que inspirada por Dios. Detengámonos un poquito allí. La Escritura tiene, hermanos, un fundamento fuerte porque esta es inspirada por Dios. Hoy yo, hermanos, tengo como finalidad que tú hoy memorices 3 palabritas en este segundo punto de la Escritura tiene. Ya vimos un ataque constante, ahora un fundamento fuerte. 3 palabritas, hermanos, que tiene la Escritura que yo quisiera que tú memorizaras, porque te va a servir durante toda tu vida. Número 1, la Escritura es inspirada. La Escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir, hermanos, que la Escritura es inspirada? Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, es que toda la Escritura nos fue dada por Dios. Dios mismo nos dio la Escritura. Esta palabra, hermanos, inspirada, es una palabra en griego que quiere decir soplada. Como cuando hacemos así. Así fue la Escritura, nos fue dada, inspirada por Dios, a hombres que Dios preparó para que ellos recibieran la revelación, y la Escritura fue inspirada por Dios. Por tanto, hermanos, si la Escritura es inspirada por Dios, y dice el apóstol Pablo que ¿cuánta de la Escritura es inspirada por Dios? Versículo 16. Toda la Escritura, hermanos. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces toda la Escritura es verdad. Toda. Porque Dios es verdad y no hay mentira en Él. Por tanto, hermanos, si toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es verdad. Hermanos, últimamente, aunque no últimamente, pero últimamente se ha escuchado un poquito más, pero desde los orígenes, los primeros capítulos de la Biblia, hermanos, los han puesto en duda mucha gente. Estamos hablando de los orígenes. ¿Recuerdas cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo comenzó la tierra y lo que vemos a nuestro alrededor? Fue Dios quien nos creó y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, hermanos, tiene el poder para crear. Nosotros creemos que el universo entero es creación de Dios, pero como esta verdad de Dios no concuerda con algunas
teorías, como la teoría de la evolución y la teoría, podemos ver muchas teorías, hermanos. Entonces, ¿qué intentan hacer? Reinterpretar y poner en duda estos pasajes de la Biblia. Dicen, bueno, es que en realidad esos primeros capítulos de la Biblia, del Génesis, pues son alegóricos, no son literales. Hay un mensaje ahí que nos quiere dar el autor, pero no fue tal cual así. El universo existió por millones y millones de años, fue evolucionando hasta que tenemos lo que hoy podemos ver. Pero hermanos, la Biblia nos dice que Dios con su palabra creó el universo y además nos hizo a ti y a mí. Nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y es que, hermanos, si te das cuenta, los primeros capítulos de la Biblia, Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, hermanos, de Génesis, son los orígenes de todas las cosas, el origen del mundo, el origen de la familia. Dios creó a Adán y a Eva y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, tengan hijos. El origen del mundo, el origen de la familia, el origen del Estado, del gobierno, desde Génesis 1 hasta el capítulo 11. Hermanos, estas cosas son las que siempre el ser humano ha querido reinventar. ¿No acaso, hermanos, somos testigos de un ataque constante a la familia? Y hoy ya no es varón y hembra, sino hoy dicen, hoy pueden formar una familia varón y varón, y hembra, yendo en contra, hermanos, de los principios establecidos por Dios. Y es que, hermanos, por eso Génesis del 1 al 11, hermanos, desde siempre ha tenido fuertes ataques. Pero si la escritura es inspirada, entonces Génesis del 1 al 11, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿qué son, hermanos? Verdad. Son verdad. Y tú y yo debemos de creerlo. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. La escritura es, ¿cuál es la primera palabrita que quiero que memorices, hermano? Inspirada. Recuerda, inspirada. La escritura es inspirada. Para que entendamos rápidamente este concepto, quiere decir que la escritura nos es dada por Dios. La escritura nos fue dada por Dios. Número 2, hermanos, la escritura tiene un fundamento fuerte porque esta es infalible. Inspirada, infalible. ¿Qué es eso de infalible? Infalible, hermanos, es que no tiene errores. O sea, una cosa lleva a la otra. Si la escritura es inspirada por Dios y es verdad, entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la escritura no tiene errores, hermanos, no tiene errores. No hay errores en la escritura. Los aparentes errores, hermanos, no son en las escrituras, son muchas veces en nuestra mente tan finita que no logramos entender las grandes verdades de Dios. Pero en la escritura no hay errores. No hay errores, porque es palabra de Dios. La escritura tiene un fundamento fuerte porque esta es inspirada, esta es infalible. Infalible, inspirada, infalible. ¿Cuál es la segunda característica de la escritura, hermanos? ¿Qué es qué? Infalible, inspirada, infalible. Dice el Salmo 19:7, hermanos, si vamos rápidamente al Salmo sin perder ahí 2 de Timoteo, Salmo 19:7, vamos a ver cómo el salmista describe la palabra de Dios. Salmo 19:7. El Salmo 19:7 dice, la ley, aquí entendamos la ley como la palabra de Dios. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta. Es decir, hermanos, no tiene errores, es perfecta. No hay nada, hermanos, que tú le puedas añadir porque ya está completa, porque es perfecta. No hay nada que tú le tengas que quitar porque ella es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y esto es, hermanos, la ley de Jehová es perfecta porque esta es infalible. La escritura es inspirada, infalible, es decir, que no tiene errores. Pero también, hermanos, la escritura tiene un fundamento fuerte porque esta es suficiente.
Ahora sí son las 3 palabritas. La escritura es inspirada, infalible, suficiente. Inspirada, infalible, suficiente. De verdad, que tú puedes olvidar todo lo que te dije antes y después, lo que te voy a decir después. Con que te lleves estas 3 palabritas, creo que es mucha ganancia. La escritura es inspirada, es decir, nos fue dada por Dios. La escritura es infalible, es decir, no tiene errores. Hermanos, cada vez que venimos a un libro, tú tienes que venir con cierto criterio de duda, ¿no? Así como, pues a ver, vamos a examinar el texto de cierto libro que te presten, que compres. Vamos a ver qué es verdad y qué no. Pero cuando venimos a la Biblia, hermanos, puedes descansar. Cuando vengas a la escritura, creo que se fue la luz, ¿verdad? Cuando vengas a la escritura, hermanos, tú puedes descansar. Puedes descansar, hermanos, porque en ella no hay errores, no hay nada que decir, a ver, ¿esto será verdad o no será verdad? La escritura, hermanos, la Biblia es infalible, pero también decíamos, es suficiente. ¿Qué quiere decir que la escritura es suficiente? Hermanos, que no necesitamos nada más. No necesitamos nada más, hermanos. Tenemos la revelación completa de Dios, la escritura. No necesitamos algo más. Ya no lo necesitamos. Tenemos la escritura completa. Hermanos, ¿recuerdas aquella parábola en Lucas? Ya te la he traído algunas veces aquí en algunos mensajes. Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31, tenemos la parábola del rico y Lázaro. ¿La recuerdan? ¿Cuál, hermanos, fue? Creo que llegó la luz. Ya llegó bien, gracias. ¿Cuál fue la razón, hermanos, principal, podríamos decir, por la que el rico, hermanos, aquel hombre que tenía todo, y había un hombre pobre a la puerta de su mansión, deseando llenarse con la comida del rico? Ambos mueren, ¿recuerdan? Ambos mueren, dice, y ambos murieron. Tanto el rico como el pobre, hermano, no importa que seamos ricos o pobres, todos tenemos algo en común. Un día vamos a morir. Ambos murieron. El rico, hermano, se fue al tormento eterno, y el rico al seno de Abraham, a la gloria, al descanso. Y están en estos dos diferentes lugares, hermanos. Entonces el rico le hace una petición al padre Abraham. ¿Recuerdan la parábola? Dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. O sea, creía que aún Lázaro era su sirviente. Aún en el infierno decía, mándalo, que me haga favores a mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. Y aquí la idea, yo creo, ni siquiera es la punta de la mano, sino la punta del dedo del pie, para que me remoje un poquito la lengua, porque estoy en esta llama que me atormenta. ¿Y recuerdan la respuesta de Abraham? Dice, no puede Lázaro ir a donde estás tú. Hay una cima que lo separa. Tú ya en tu momento tuviste tus riquezas, hiciste con ellas lo que quisiste, ahora estás sufriendo, y ahora Lázaro está descansando. No lo molestes ya. Y entonces el rico comienza a negociar con Abraham y le dice, ok, padre Abraham, está bien, Lázaro no puede venir acá, pero mándalo con mis hermanos, ¿recuerdan? Para que vaya y les predique que hay un lugar de tormento. Estoy parafraseando la historia, hermanos, palabras más, palabras menos. Y el padre Abraham le dice, tampoco puede ir para allá. Tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen las escrituras, o sea, tienen el Antiguo Testamento, que a él le escuchen y él los puede salvar. Y el rico le dice, no, padre Abraham, no van a creer leyendo las escrituras, pero si ven que uno se levanta de entre los muertos y va y les predica, entonces sí creerán. Y es que esa es nuestra lógica humana, ¿no? Es que si hay un milagro la gente creerá, si hay milagros la gente va a creer, si hay maravillas, si hay prodigios, si hay cosas sobrenaturales la gente va a creer. No es cierto, hermanos, no es cierto. El padre Abraham le dijo, no, ni porque se levanten entre los muertos van a creer. Si no creen
a Moisés, a los profetas. O sea, si no creen en la Escritura, no creerán aunque alguno se levante de entre los muertos. Hermanos, ¿cuál era la condenación de este hombre rico? Si la salvación no es por obras, hermanos, creo que este hombre rico estaba en el tormento. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque probablemente creía en la inspiración de las Escrituras, creía que las Escrituras, el Antiguo Testamento, era palabra de Dios, creía que las Escrituras no tenían error y que eran infalibles. Pero ¿qué crees que no creía el rico? No creía en la infabilidad, no creía en la suficiencia de las Escrituras. O sea, sí tenemos la Biblia, pero necesitamos algo más. Necesitamos milagros, señales, prodigios. Así era el rico. Por eso le dijo al padre Abraham: no, padre Abraham, no van a creer leyendo las Escrituras. Pero si ven a alguien resucitar, o sea, si ven un prodigio, un milagro, van a creer. Hermanos, no podemos decir que creemos en la inspiración de las Escrituras y que esta no tiene errores si no nos conformamos con la sola Escritura. Hermanos, uno de los gritos de la Reforma, y por eso me gusta el mes de octubre, uno de los gritos de la Reforma, hermanos, fue sola Escritura. Solamente la Escritura. Nada más, solamente la Escritura. Hermano, ¿quieres conocer la palabra de Dios? ¿Quieres saber qué tiene Dios para ti? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿En dónde puedes encontrar ese mensaje? En las Escrituras. Ni en sueños, ni en visiones, ni en revelaciones, y le puedes añadir lo que tú quieras. Solo las Escrituras, hermanos. Porque la Escritura es inspirada por Dios, es decir, nos fue dada por Dios, es infalible, no tiene errores y es suficiente. No nos hace falta nada más, ninguna otra revelación, hermanos, con respecto a nuestra vida y nuestra salvación. Inspirada, infalible, suficiente. Repito, inspirada, infalible, suficiente. Hermanos, la Escritura tiene un fundamento fuerte porque esta es inspirada por Dios, infalible, no tiene errores y es suficiente. No necesitamos nada más para nuestra vida de fe. No necesitamos nada más. Inspirada, infalible, suficiente. ¿Alguien ya se las memorizó? ¿Cuál es la primera? ¿La Escritura es qué? La segunda. ¿Y la tercera? Suficiente. Inspirada, infalible, suficiente. Ya podría cerrar mi Biblia y decir: ya, hermanos, vámonos, ya estuvo. Pero ya tengo otras cositas más que decir. La Escritura tiene, dijimos que vamos todos con esta frase, la Escritura tiene dos puntitos. Un ataque constante, ya lo vimos. La Escritura tiene un fundamento fuerte. Y ahora veremos en tercer lugar que la Escritura tiene un poder inherente. Un poder, no sé si se pronuncia inherente o se junta inherente. Un poder inherente. Es decir, hermanos, que la Biblia por sí sola tiene un poder dentro de ella. No importa que tú no creas en ella, la Biblia por sí sola tiene un poder. Y no estoy hablando de un poder mágico o supersticioso, de que si yo llevo mi Biblia en mi mochila, pues nadie me va a asaltar, o que si yo pongo mi Biblia en mi cabecera no voy a tener ningún sueño malo. No estoy hablando de ese tipo de poder supersticioso. No, porque eso, hasta los amuletos a veces también la gente no han visto, ¿no? Cuelgan ahí sus amuletos en sus camas, y a veces usamos la Biblia así, como un amuleto, pero ni lo leemos, ni la leemos, ni la conocemos. No, del poder que yo estoy hablando, hermanos, del poder inherente que tiene la Escritura. Vayamos una vez más, regresemos a 2 de Timoteo, nuestro pasaje que leímos al inicio. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Les dije no pierdan Timoteo y yo sí lo perdí. Aquí está, 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Veamos, hermanos, el poder que tiene la Escritura por sí sola. Y es que, hermanos, ¿por qué es importante esto? Hubo un tiempo, hermanos, que salió un
una frase que hasta se pegaba como una calcomanía, que decía: la Biblia es palabra de Dios, yo la creo y por tanto es verdad. La Biblia es palabra de Dios y yo lo creo, por tanto es verdad. Bueno, esta frase, hermanos, es incorrecta, porque aunque yo no lo crea, la Escritura sigue siendo verdad y sigue teniendo poder por sí misma. Veamos el poder que tiene la Escritura. 2 Timoteo 3, 15 y 16. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Veamos, hermanos, el poder que tiene. Las cuales te pueden, ahí está, el poder que tiene. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué poder tiene la Escritura? Hacernos sabios para la salvación. Hermanos, la sola lectura de la Escritura, hermanos, puede abrir tu entendimiento para que tú comprendas las verdades de salvación. Pero continuamos, hermanos. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Déjenme entenderme un poquito más y explicar un poquito más. Hermano, tú quieres, hermano, de verdad tú quieres. Vamos a empezar con nosotros mismos. ¿Tú dudas de tu salvación, hermano? ¿Dudas de tu salvación y dices, yo seré salvo o no seré salvo? Hermano, si tienes duda, ¿sabes qué debes de hacer? Leer la Escritura, porque en ella hay poder de salvación. Y si tú no eres salvo, hermanos, la Escritura te lo va a dejar ver. La Escritura es como un espejo en donde nos vemos. Hermano, si tú quieres que tus familiares sean salvos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Leerles las Escrituras. Leerles las Escrituras. Ay, hermano, creo que ni yo le entiendo. Ese es trabajo del Espíritu Santo, hermano. Tú léele las Escrituras. Que una palabra de las Escrituras puede transformar sus vidas. La Escritura, hermanos, tiene el poder de hacer sabio a la gente para salvación. Pero continuamos con el versículo 16. Veamos qué otro, cuánto más poder hay en ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya vimos la inspiración de la Escritura. Y útil. Aquí tenemos otra vez el poder de la Escritura. ¿Útil para qué, hermanos? ¿Qué poder tiene? Para enseñar. Ahora yo quiero, hermano, que tú imagines un camino. Imagínate tú en medio de un camino. Tú estás parado. Hay un camino frente a ti. La Escritura, hermanos, tiene el poder de enseñarte cuál es el camino correcto. Muchas veces nos has preguntado, ay, en medio de tantas creencias, en medio de tantas doctrinas, en medio de tantas enseñanzas, pues ¿cuál es la verdad? ¿No te has preguntado alguna vez? Mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, y le podemos seguir. ¿Quieres, hermanos, conocer cuál es la verdad? La Escritura te la puede enseñar, te puede enseñar el camino correcto. Dije que te imaginaras en un camino, tú estás parado en ese camino. La Escritura, hermanos, te enseña el camino correcto. ¿Pero qué más dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, te enseña el camino correcto. Útil para redarguir. ¿Qué es esto de redarguir? Hermanos, mientras vamos en el camino del Señor, como nosotros no somos infalibles, como la Escritura, nosotros somos falibles, que nos equivocamos, que erramos, que pecamos. Muchas veces, hermanos, nos vamos saliendo del camino, pero tú no te das cuenta. Te van saliendo, y cuando acuerdas ya estás afuera del camino. Pues la Escritura, hermanos, tiene el poder de redarguir, es decir, te dice cuando te has salido del camino. Todo esto cuando la lees, hermano, cuando la lees. Esto que estoy haciendo no está bien porque la Escritura dice esto. Yo pensaba que sí estaba bien. La Escritura te enseña el camino correcto. La Escritura te redarguye, es decir, te dice cuando te has salido del camino correcto. ¿Qué más hace la Escritura? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es decir,
La Escritura te dice, hermanos, cómo volver al camino correcto. Te enseña el camino correcto. Te dice cuando te has salido del camino correcto. Te dice cómo volver al camino correcto. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y después dice, útil también para ¿qué? Para instruir. Es decir, te enseña cómo permanecer en el camino correcto. Hermanos, ¿ves todo el poder que tiene la sola Escritura? La sola lectura de la Escritura, hermanos, te enseña el camino correcto. Te dice cuando te has salido del camino correcto. Te dice cómo regresar al camino correcto. Y te dice cómo permanecer en el camino correcto. Hermanos, ¿aún así crees que nos hace falta algo aparte de la Biblia? ¿Crees tú que nos hace falta alguna visión, alguna profecía, algún sueño, alguna revelación extrabíblica? Hermanos, en la Escritura lo tenemos todo. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad, hermanos? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la finalidad de Dios al darnos su palabra? Perfeccionarnos, irnos perfeccionando, hermanos. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. La finalidad de las Escrituras, hermanos, es que cada día, cada vez que vengamos a las Escrituras, seamos moldeados, estemos siendo transformados conforme a la medida del varón perfecto que es Cristo. Yo creo que si yo te pregunto, ¿cuántos quisieran parecerse a Cristo? Todos decimos amén. Lee las Escrituras entonces. Lee las Escrituras, hermano. La Escritura tiene un ataque constante, la Escritura tiene un fundamento fuerte, la Escritura tiene un poder inherente. Pues déjame ir concluyendo, hermano. Estuve viendo unos videos, ya ven con eso del YouTube, pues uno tiene acceso a muchas cosas. Estuve viendo un video, hermanos, y yo quiero comenzar preguntándote, ¿cuál sería tu reacción ante lo que te voy a contar? ¿Cuál sería tu reacción, hermano, ante lo que te voy a contar? Estuve viendo un video donde un profesor, que está en YouTube, además de que lo puedes buscar, en unas escaleras de una escuela, toma una Biblia, la llena de gasolina y le prende fuego. Y comienza a burlarse de las Escrituras, diciendo, ese libro no es la palabra de Dios. Ese libro nos tiene en la ignorancia. Ese libro no hace que avancemos en ciencia. Ese libro, y empieza a decir. Y empieza a jactarse y decir, ahí está su Biblia, que es la palabra de Dios quemada. He quemado a su Dios, comienza a decir el profesor este. ¿Qué reacción tienes tú ante esto, mi hermano? ¿Qué sientes al escuchar esto? Y es que si realmente amas la Biblia, que a veces ni la traemos a la iglesia, si realmente amas la Biblia, hermano, te aseguro que tú sientes un celo y sientes un coraje. Otro video más, hermanos, otro video más. Un grupo de feministas toman una Biblia, la empiezan a despedazar, a hacer pedazos, y la comienzan a patear en el suelo, burlándose de las Escrituras, porque pues saben que en ella hay palabras que no les conviene al grupo feminista, y comienzan a patear la Escritura, burlándose de ella, como si fuera un balón. ¿Cuál es tu reacción al contarte lo que te estoy diciendo, hermanos? ¿Cuál es tu reacción? Si tú amas la Escritura, hermanos, si tú amas la Biblia, te aseguro que tú sientes un celo y sientes un coraje por lo que tú estás viendo. Pero mi hermano, ¿hacemos exactamente lo mismo tú y yo? ¿Estamos haciendo exactamente lo mismo tú y yo? Como lo que hizo este profesor y lo que hace este grupo feminista.
Hacemos exactamente lo mismo tú y yo, mi hermano, cuando no nos conformamos con la sola escritura y buscamos más. No, yo quiero otra cosa, Señor, yo quiero más. Yo quiero un sueño, Señor, yo quiero una visión, Señor. Yo quiero que tú me lleves, Señor, al cielo, a las calles de oro, mar de cristal, para yo poder comprender las verdades que tú tienes. Hermanos, estamos haciendo exactamente lo mismo cuando pedimos y queremos más que solo la escritura. Hermano, ¿tú sabes lo que ha costado que tengamos tú y yo este libro aquí, que ya ni cargamos? ¿Tú sabes lo que ha costado, hermanos, que tú y yo tengamos este libro aquí impreso? Hermano, ha costado vidas, sangre. Gente, hermanos, ha entregado su vida para que tú y yo tengamos la escritura en nuestro idioma. Y es que esos hombres comprendieron que en la escritura, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Mi hermano, ¿estás batallando con algún pecado? Ven a la escritura. Ella te puede dar la victoria y decirte cómo vencer la tentación. Hermano, ¿tienes problemas emocionales? Ven a la escritura. Hermano, ¿tienes dudas con respecto a tu fe y a tu salvación? Ven a la escritura. En ella, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Y buscar más que solo escritura, hermanos, buscar más y no creer y no abrazar la suficiencia de las escrituras, hermanos, es la misma actitud que tuvo aquel profesor y que tuvo aquel grupo de feministas. Estamos haciendo, hermanos, exactamente lo mismo, pateando, quemando y diciendo, no, a mí la Biblia no me sirve, yo necesito algo más. Hermanos, Dios quiera y Dios despierte en nosotros un celo por su palabra. Dios despierte, hermanos, en nosotros un celo por su palabra. Que Dios despierte, hermanos, en nosotros un amor por su palabra. Termino, hermano, y concluyo mencionándote una vez más esas 3 palabritas que no quiero que olvides. La escritura, hermanos, tiene un fundamento fuerte porque esta es inspirada por Dios, es decir, nos fue dada por Dios. Él usó a hombres, sí es cierto, usó a hombres que le escribieran, hombres inspirados a quienes Dios les entregó la revelación. La escritura es inspirada por Dios, la escritura es infalible, es decir, que no tiene errores, hermanos, y la escritura es suficiente. No nos hace falta ninguna otra revelación, ningún otro mensaje. No necesitamos que alguien venga a decirme, el Señor me dijo que te dijera, porque lo que Dios quiere que yo escuche, mi hermano, ya está aquí. Ya está aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, me gusta este mes de octubre, porque podemos recordar, hermanos, eso que constantemente como iglesia y como cristianos tenemos que hacer: volver a las escrituras, volver a la sola escritura y quitar todo lo demás. Termino, hermanos, con aquella oración que Martín Lutero le dijo a Dios. Martín Lutero, hermanos, como se los he dicho, era un hombre muy vivencial, tenía muchas experiencias. Él tenía sueños, visiones, se peleaba hasta con el diablo. Dicen que en una ocasión donde él estaba traduciendo la Biblia, en el cuarto donde él estaba traduciendo la Biblia, hay una mancha en la pared de tinta, así escurriendo. Y cuentan que fue en una ocasión cuando Lutero estaba traduciendo la Biblia, se le apareció el diablo, porque quería impedir que él tradujera la escritura, y él, enojado y viendo la Biblia, aventó el tintero y se quedó ahí en la pared, la tinta escurriendo. Era muy dado Martín Lutero a experiencias, a visiones, pero cuando Martín Lutero comprendió, hermanos, que en la escritura tenemos todo lo que necesitamos, le oró a Dios y le dijo así: Señor, quiero hacer un pacto contigo, aunque es Dios quien siempre hace el pacto con nosotros,
Pero Lutero, atrevido, quiero hacer un pacto contigo, Señor. No quiero sueños, ya no quiero sueños, ni visiones. Solo quiero tu palabra. Solo quiero que me ayudes a entender tu palabra y nada más. Y ya no quiero sueños, ni visiones, ni ninguna experiencia sobrenatural. Solo quiero tu palabra, solo quiero el don de tu palabra. Ayúdame a entenderla, a comprenderla. Y creo que, hermanos, no voy a negar que muchas veces somos dados a sueños, visiones. No lo estoy negando. Pero podríamos hacer lo que hizo este hombre. Señor, ya no quiero más. Ya no quiero más sueños, no quiero más visiones. Solo quiero tu palabra, solo la Escritura. Ayúdame a entenderla, ayúdame a comprenderla. Ilumíname, Señor, para poder comprender el mensaje que tú me has dejado aquí, el cual es completo, el cual es perfecto y no necesito nada más. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración.